Dios te bendiga siempre, mi querido hermano y hermana en Cristo Jesús. La paz de parte de Dios nuestro Padre en Jesucristo, nuestro Señor, en su Santo Espíritu, sea contigo y todos los tuyos. Demos gracias al Señor, porque Él es bueno, porque su amor perdura para siempre. Demos gracias al Señor de señores, porque es eterna su misericordia. Alégrate, lleno y llena de la gracia de Dios. Alegrémonos, porque el Señor está con nosotros. Bendito sea Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero pedir a Dios en este momento, en el nombre de Jesús, que te permita sentir ese abrazo en el amor de Cristo. A través de este indigno siervo de Dios, doy gracias a Dios por ti que te está conectando, a ti que te va a conectar, a ti que va a escuchar este mensaje de fe, de esperanza y de amor, porque otros lo van a compartir el mensaje. Y también recordarte, también para mí, que recordemos siempre que la palabra de Dios es viva y eficaz. Que cuando acudimos a la palabra de Dios, la gracia de Dios se está actualizando en nuestra vida. Por lo tanto, en nuestro tiempo tú puedes ver una grabación, pero en el plan de Dios, en la gracia de Dios, se actualiza en tu vida. Monchi Jiménez, mi hermano, un abrazo grande para usted y su familia, en el nombre poderoso de Jesús. Demos gracias al Señor, porque Él es bueno. El corazón agradecido está abierto a esa gracia de Dios. El corazón ingrato es como una cortina, es como una sombrilla que se niega a ver la gracia, se niega a recibir la gracia. Y la gracia de Dios nos visita abundantemente todos los días. Así que por eso nosotros en este rinconcito de bendiciones, un gimnasio espiritual, el mismo Dios en su Santo Espíritu, por ese regalo de Jesús nuestro Señor, así manifestamos como el salmista en el Salmo 136. Demos gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor perdura para siempre. Demos gracias al Señor de señores, porque es eterna su misericordia. Yo sé que usted lo ha escuchado, hermano y hermana, de pronto de estos mismos labios impuros, pero es la pureza del amor de Dios que nos recuerda esto, que es el mismo amor de Dios que nos convoca, es la misma gracia santificante de Dios que nos manifiesta ese obrar de Dios en nuestra vida, hermano y hermana. Usted y yo todavía dormíamos esta mañana, esta madrugada, y ya Dios había preparado este momento, esta vida, este día nuevo para nosotros, esta página en blanco del libro de la vida. Vamos a pedirle a Dios ser ese pequeño lápiz en sus manos, ese pequeño lápiz en sus manos, para que se escriba en nosotros y en todo el entorno de nuestra vida según su voluntad. Y que el Espíritu Santo sea ese borrador que venga a borrar en nosotros lo que entorpece, lo que quiere obstaculizar ese propósito eterno del amor de Dios, porque tenemos un libre albedrío. Así es el amor de Dios. Siendo Dios, nos creó libre, nos dio libertad. No podemos hacer de esa libertad el libertinaje. Así que comencemos adentrándonos a ese misterio de la presencia, del esplendor de la gloria de Dios que se derrama en nosotros. Y esa palabra misterio no es lo que a veces entendemos en esta humanidad, ¿no? Misterio es como algo que me provoca como intriga, de pronto miedo o ansiedad. No. El misterio, en lo que es la teología, en lo que es la divinidad, es lo oculto de Dios, que siendo Dios se nos manifiesta a nosotros. Y es un misterio porque siempre supera nuestra razón, pero en su amor infinito Él se va manifestando en nosotros. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer hoy? Antes de entrar en la palabra, experimentemos esto. Dios no es un Dios complicado. Yo me complico con Dios. No lo voy a tomar de ejemplo a usted, porque esto tiene que reconocerlo cada uno de nosotros. Dios creó todo para hablarnos. Nos habla en las flores, nos habla en las aves, nos habla en las especies malignas, nos habla en los grandes océanos, nos habla en la fauna, en la flora, nos habla en ver una mujer embarazada, nos habla de tantas maneras y en toda manera, pero a veces yo hago de ese Dios un Dios a mi manera y no en el Dios que realmente
debo tratar de tener esta relación de ese Dios que me busca con amor eterno, de ese Dios que se revela, de ese Dios que en Jesús se quitó el velo, como la novia. Muy larga la diferencia, ¿no? Cuando ya entra en ese sacramento de esa relación para siempre del matrimonio. Eso es revelación, quitar el velo, ese abrirse a nosotros, hermano y hermana. En el Antiguo Testamento solamente una vez al año se entraba a ese templo y entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, al Santo Santuorum. El pueblo tenía que esperar afuera. Pero Jesús, con su muerte, el mismo Dios, dice la palabra que cuando Jesús murió en la cruz, se rasgó la cortina del templo de arriba hacia abajo. El dedo de Dios, que es el Espíritu Santo, abrió para que usted y yo entráramos a ese recinto santo, para también convertirnos en sagrario, en templo de Dios. Vamos a sentir y a experimentar, no como una emoción y una sensación, sino como una convicción de fe, de que Él me tejió en el vientre de mi madre, que antes de, así lo dice el Salmo 139, por el versículo 13, tú tejiste mis riñones, todo mi ser en el vientre de mi madre. Pero también Jeremías, la palabra de Dios nos manifiesta esto en Jeremías 1, 4, 5. Le llegó esta palabra de Yahvé a Jeremías y hoy a nosotros cada día. Antes, esto hay que meditarlo, esto no se puede decir de corrido. Antes de formarte en el seno de tu madre, ya yo te conocía. Y antes de que tú nacieras, yo te consagré, te aparté, te separé para mí, te guardé en mi corazón, en el corazón de mi Hijo Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a meditar, a reflexionar, a compartir, a escudriñar el libro de los Proverbios. Hoy estamos a 11. Entonces vámonos al capítulo 11, versículo del 1 al 11. Los proverbios pertenecen a los libros sapienciales, dígase los libros sabios de la sabiduría. Claro que una coma, una tilde, un punto y aparte un punto y seguido es sabiduría en la palabra de Dios. Pero agrupados en los libros sapienciales están los proverbios que se le atribuyen por la inspiración divina de Dios en su Santo Espíritu a Rey Salomón. Y los proverbios tienen 31 capítulos. Es de ahí, mi querido hermano y hermana, que nosotros podemos recurrir cada día a un capítulo del libro de los proverbios. Y si el mes tiene 30 días, entonces leo dos capítulos, ese 31, y el primero vuelvo. Entonces así voy adentrándome a esa sabiduría de Dios cada día. El libro de los proverbios. Es muy larga la distancia lo que voy a decir, pero lo sabemos eso, mi querido hermano y hermana. Cuando usted y yo compramos ese celular o compramos un artefacto eléctrico, dentro de esa caja, de ese aparato, viene un libro que se le llama manual. Este manual nos habla de tantas funciones de este aparato. Algunas personas deciden no escudriñar este libro, deciden no leerlo y la caja, sacan su celular, ya lo saben prender, ya lo saben apagar, ya saben hacer una llamada, coger una llamada. Ahí se quedó el teléfono. Pero se olvidan todas las demás funciones que realmente tienen una eficacia, un efecto para el beneficio de lo que usted acaba de adquirir. Dígase en este caso el celular. Muy larga la distancia, nuestra vida viene con un manual. Y es el manual de la vida, que sin él no se puede llamar vida. Solamente se respira, pero no hay un aliento de eternidad en nosotros cuando no se fundamenta la vida en el manual, en el camino de la vida, que es la Sagrada Escritura, porque es Cristo, nuestro Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y hay personas que lastimosamente no se adentran, no nos adentramos profundamente a ese manual y así vivimos. Nos levantamos, nos bañamos, nos maquillamos, algunos se afeitan, algunos se rasuran, otros se maquillan, preparamos desayuno, nos vamos al trabajo, regresamos a la casa, nos acostamos, nos dormimos, nos levantamos, y así se vive. Eso no es vivir, no se le puede llamar vida. Hay que adentrarse a ese regalo, Antiguo y Nuevo Testamento. Testamento que es un pacto, testamento que es una alianza, testamento que es una herencia. Si conocieras
el don de Dios. Le dice Jesús a la samaritana y a cada hijo y a cada hija de Dios. Si conociéramos el don de Dios. Dice el profeta Oseas capítulo 4 versículo 6. Mi pueblo languidece por falta de conocimiento. Así como el hijo pródigo se vio que ni la comida de los cerdos se la dejaban comer, teniendo un padre con ganado, con novillo, con ternero. Así se vive fuera de Dios. Parecería que estamos viviendo como aquel hijo pródigo se iba por el camino malgastando la vida. Entre placeres y lujos y opulencia se ve un tiempo que ni la comida de los cerdos que cuida, oiga, qué necesidad tan profunda, se lo dejan comer. Pero ese hijo pródigo reconoce y dice, oh, he fallado. Y es lo que yo debo hacer. Y cada uno de los que estamos aquí, si lo sentimos así, debemos sentir y experimentar ese volver a Dios siempre, reconociéndonos que fallamos, pero que Él nos recibe como ese padre de la parábola del hijo pródigo que se refigura de Dios para abrazarnos y que nos espera desde lo alto siempre mirándonos con la mirada de misericordia. Vamos a compartir, ya compartiste. Ahí en la izquierda, abajo está la flechita ahí. Vamos a compartir que vamos a proclamar palabra de vida eterna en el libro de los Proverbios, capítulo 11, versículos del 1 al 11. Yo lo voy a decir nuevamente, hermano y hermana, y no es que usted y yo seamos sordos. El libro de los Proverbios tiene 31 capítulos. El libro de los Proverbios, 31 capítulos. Quiere decir que usted y yo podemos leer un capítulo diario. Porque el mes tiene 30 días, a veces tiene 31. Cuando tenga 30, entonces leemos el 31 y leemos algo más. Porque nos estamos alimentando, es alimento para el alma y medicina para el espíritu. Entonces hoy vamos a entrar en esa parte de los Proverbios. En el capítulo 11, versículo del 1 al 11, la palabra de Dios se escudriña, se comparte, se reflexiona, se medita, se discierne, porque es palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yahvé odia la balanza falsa, le agrada el peso justo. Hoy la arrogancia, mañana la vergüenza. La sabiduría vive con los modestos. La integridad guía a los hombres rectos. La perversidad lleva a los impíos a su perdición. En el día de la cólera, la riqueza no servirá para nada, pero la honradez librará de la muerte. La honradez les abre un camino recto a los hombres íntegros. Los malvados se pierden en el de su maldad. Los hombres buenos se salvan debido a su justicia, pero los impíos son presa de su propia ambición. Cuando el malvado le llega la muerte, se acaba su esperanza. Su riqueza ya no lo ampararán. El justo se verá libre del peligro, en su lugar caerá el malvado. Cuando el impío habla, trata de destruir a su prójimo. La sabiduría de los justos les permite librarse de ello. Cuando les va bien a los justos, la ciudad se alegra. Cuando los malvados pierden, hay fiesta. La ciudad prosperará mientras los justos la bendigan. Su ruina se deberá a las intrigas de los malvados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Acabamos de escuchar, porque la palabra de Dios no se oye solamente, sino que se oye, pero para que de ese oído se deslice la gracia de Dios y vaya a inundar como una corriente de gracia inagotable del amor de Dios todo nuestro ser. Ese oído del alma, ese oído de la fe, donde Yahvé Dios nos dice a través del libro de los Proverbios, en el capítulo 11, versículo 1, Yahvé odia la balanza falsa, le agrada el peso justo, el corazón justo. Miren cómo es el amor de Dios. Así obra Dios. Esto no estaba en mi mente y pido a Dios que ustedes podamos experimentar cómo Dios se hace sencillo siendo Dios para hablarnos. Miren, Yahvé odia la balanza falsa, le agrada el peso justo. Un día yo fui a un restaurante, bueno, es un supermercado. Aquí en New York, en muchos lugares,
hay supermercados que tienen cocina dentro del supermercado, dígase una parte como para un restaurante, pero ellos exhiben la comida como un buffet. Un día yo entré a un restaurante, hermano y hermana, y había como una paella o un locrio de camarones. Hermano, y esto es real, esto es real. Y yo llegué y agarré y cogí para el locrio o la paella, para asuntos de los camarones. No sé si paella o un locrio de camarones, pero usted está identificando el mensaje, que es lo importante. Y yo llegué. Esto no me da vergüenza decirlo, porque es un testimonio de que Yahvé odia la balanza falsa y le agrada el peso justo. Llegué y como humano deshumanizado agarré el plato para servirme, hermano, y empecé a colar el locrio de camarones, la paella, y el arroz a un ladito, y camarones, y camarones, y camarones, y camarones, y camarones abajo en el plato. ¿Sabe para qué? Para cubrirlo de arroz por arriba. Cuando yo estoy haciendo eso, a mí no me da vergüenza decirlo, y eso no hace mucho, un par de años. Quiere decir que ya estaba en los caminos del Señor. Me dice mi conciencia, que es la voz suprema donde está Dios: Juan, ¿y tú no eres cristiano? Entonces tú estás sacándole todo el camarón al arroz, tapándolo. Y el que viene detrás de ti, ¿qué va a comer? ¿Que coma arroz solamente? Ay, hermano, mire. ¿Sabe qué hice yo? Con el mismo plato, así vea, lo dejé vaciar ahí mismo. Cuando yo hice eso, hay una vitrina que separa donde está la comida y detrás están las mujeres que cocinan, que preparan los alimentos. Me dice una de ellas, de allá adentro: Juan, yo le tengo aquí preparada su comida, que se la separé de un locro de camarones. Ah, hermano y hermana, esto no estaba en mis planes que se escuchara. Yahvé odia la balanza falsa, le agrada el peso justo. A veces, y voy a decir somos, pero no estoy señalándolo a usted, a veces somos muy cristianos de versículo, de recitar, pero ¿y la obra? ¿Y la balanza justa? Y hoy mismo, en Hechos de los Apóstoles, se nos habla de que por primera vez en Antioquía se le llama a ese pueblo de Dios, a esos seguidores de Cristo, cristiano. ¿Por qué? Porque empezaron a ver en ellos a Cristo. Y en cada cristiano en este mundo, en cada uno de nosotros que creemos en Cristo, hay un Cristo vivo. Entonces tiene que haber justicia en nuestro corazón. Sea lo que sea, mamá, papá, con respeto y con amor, eso no está bien. La vieja mía a veces, mi mamá a veces entrábamos en un tema y ella quería como, por amor de madre, no decir, no, que digo, vieja, espérese. Con respeto se lo voy a decir. No es así. El asunto es de esta manera. Es verdad, mi hijo, es verdad. Yahvé odia la balanza falsa, le agrada el peso justo. Hoy la arrogancia, mañana la vergüenza. Yo. Mañana nadie. Mañana enfermedad, mañana vejez. La arrogancia, pero miren lo diferente. La sabiduría vive con lo modesto. Mientras el cuerpo se va deteriorando, el modesto, el hombre modesto, la mujer, el hijo, la hija de Dios modesto, íntegro, su espíritu se va renovando de día en día. Como lo escuchamos en la segunda lectura de la misa dominical, en nuestro tiempo, el domingo pasado, en el tiempo de Dios ahora, que nos está recordando eso. Que aunque a usted le duele ese pie, aunque la ciática me molesta, si nosotros nos mantenemos esa integridad, en esa modestia a Dios, el espíritu se va renovando. Y el espíritu es el que da la vida. El espíritu es el que da la vida. Alabado sea el Señor. La integridad guía a los hombres rectos. La perversidad lleva a los impíos a la perdición. Esto no es asunto de que si Dios existe, ¿y por qué hay tanta maldad? Es que la maldad existe, no es porque Dios no exista. Es porque hay ausencia de Dios en lo que obran el mal. Miren, hay un texto de Mateo 7:12 que es la regla de oro de las Sagradas Escrituras. Haced con los demás lo que te gustaría que hicieran los demás contigo. Y eso lo entiende hasta un niño que no tiene la razón desarrollada.
Un niñito pequeño, viene el hermanito llorando. ¿Qué pasó? No, que Pedrito me agarró y me aló los cabellos. Pedrito, venga acá, mi hijo, venga acá, Pedrito. ¿Qué usted le hizo a Juancito? Oh, que le alé los cabellos, venga acá, sin maltratarlo. Un jaloncito de cabello. Ay, 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 mami, ¿qué fue? Me dolió. Ah, no le haga eso a tu hermano Pedrito, que le duele. La regla de oro. La regla de... Ay, hermano, yo no entiendo la palabra de Dios. Busquemos la regla de oro. Que a Dios no se le busca entender, a Dios se le busca obedecer. En el día de la cólera, la riqueza no serviría de nada. En el día que el juicio final, la riqueza, como decía mi hermano Elías anoche en nuestro tiempo, hoy Dios lo actualiza en nuestro corazón, decía mi hermano Elías, es que esos bienes Dios no los da para administrarlo. Eso es para administrarlo. Eso es el momento que ya uno se va de aquí, eso no. Ahora, no es que eso le quite el uno esforzarse. No es que eso le quite a uno. Hermano, comparte el mensaje, comparte. Yo estoy sintiendo presencia de Dios. Yo estoy sintiendo presencia de Dios. Y eso no nos podemos quedar con eso. Comparte el mensaje, compártelo. En el día de la cólera la riqueza no servirá de nada, pero la honradez librará de la muerte. A mi viejo, que Dios lo tenga en gloria, que fue militar. Wow, pero Dios, bendito sea Dios, Padre. ¿Cómo es tu amor, Señor? Que tú pones algo en nuestro corazón que ni cerca de estar para hablarnos. Qué sencillo y profundo es el amor de Dios. El viejo el militar iba con su uniforme de militar y alguien en el vehículo donde él iba le dio un ataque, un infarto. De allá del lugar donde nosotros vivíamos, un poco retirado. Pero sabes que en esos campos rurales, en esos lugares rural, la gente se conoce a kilómetros. Bueno, ya los tiempos han cambiado, pero antes usted iba donde fulano que vivía 3, 4, 5 kilómetros. Ahora el vecino del lado no queda lejos porque no se comparte. Esto lo digo con un santo respeto, un santo temor a lo divino y a usted. Y cuando el hombre entró en crisis de este ataque, de este infarto que le dio, el chofer se detuvo y ahí mismo había una clínica cerca. Mire, me acuerdo como ahora, Clínica Puerto Real. Y mi papá, siendo militar, se encargó del Señor. Mi papá iba, pero él pudo haber realizado una llamada, pasó esto en el camino y me he quedado con la persona porque iba de servicio. Siendo militar al fin, le dieron esta responsabilidad a él. Cuando entran a la clínica, que el Señor está en crisis del infarto, mi papá, militar al fin, lo revisó. Él llevaba un bulto, el Señor compraba ganados, trabajaba compraba ganado y lo revendía. Miren cómo obra Dios. Hermano, es palabra de Dios, pero la palabra se tiene que hacer vida en nosotros. Comparte el mensaje. Cuando mi papá revisó, le quitó las prendas al Señor, las guardó. Y en aquel tiempo, óigame bien, en aquel tiempo, 10,000 pesos, estamos hablando de millones. Porque así se ha devaluado todo en la vida. El hombre se ha complicado la vida. Se trabaja de domingo a domingo y vivimos más vacíos, vivimos más infelices. Ya no se cierran de 12 a 2. Ya no se cierra para compartir con la familia el almuerzo. Eso es otro cuento. Murió el hombre. Falleció del infarto. Pero el hombre parece que llevaba una vida desorganizada. Y la familia donde vivía, él vivía ahí, como dicen, juntos pero no reburujados, no unidos. Pero sí tenía otra familia aparte que parece que esa era la familia que él sabía, ¿no? Lo atendía y todo esto. Pero ¿dónde llevaron al difunto? A la familia real, donde él ahí no convivía con ellos, tenía a su esposa, a sus hijos, pero parece que la relación estaba rota. Cuando trajeron al difunto, ¿sabes que antes lo velaban en la casa? Todavía hay lugares, pero ahora es mayormente funeraria. Ellos están con la mano en la cabeza, hermano, porque la relación estaba tan dañada, que ellos no sabían del hombre si tenía un centavo o no. Y esa gente estaban poniendo loco porque había que buscar para los gastos de este entierro y ellos no tienen un centavo. Cuando llegó mi papá, que Dios lo tenga en gloria, y llamó a la viuda y al hijo mayor aparte, y le dijo, miren, yo iba en el carro donde su papá y su esposo le dio el ataque y se me encargó, yo me encargué de él y todo esto. Esto era lo que él llevaba en el bulto y esta prenda la tenía puesta.
Oiga, mi hermano, ahí se cambió el rostro, se cambió de todo. No digo que ellos anhelaban el dinero, no estoy hablando de eso, sino la honradez. Cómo obra Dios en el hombre íntegro. Ya se resolvió, ya hay para más. ¿Se está entendiendo el mensaje? La gloria y la honra es para Dios. El día de la cólera, la riqueza no le servirá a uno de nada. La cólera es el juicio final o el alma abandonar el cuerpo. Pero la honradez librará de la muerte. La honradez les abre el camino recto a los hombres íntegros, a usted, hija de Dios, a mí, hijo de Dios, a cada uno de nosotros. La integridad le abre, al hombre recto se le abre el camino, ¿Quién es el camino? Jesús. Jesús. Aunque a veces esa puerta se vuelve angosta porque hay que quitarse muchas cosas y bajarse, pero esa puerta nos lleva a la eternidad. Los hombres buenos se salvan debido a su justicia, pero a los impíos son presas de su propia ambición. Miren, en una parte de los proverbios dice que el que siembra en viento cosecha tempestad, y el que se preña de la maldad concibe y da a luz a la desgracia. Por eso es que hay que adentrarse esta palabra de Dios. Cuando los malvados le llega la muerte, se acaba su esperanza. Su riqueza ya no lo ampararán. El que vive obrando en el mal, que no estamos para señalar, pero por tu fruto te conoceréis. El justo se verá libre del peligro, en su lugar caerá el malvado. No es que nosotros no pasemos por tribulaciones, pero esa alma le pertenece a Dios. Cuando el impío habla, trata de destruir al prójimo. Tú supiste. Acabemos con el chisme de una vez. Hermano, que venga acá. Usted supo que, hermano, pero usted sabe que la oración tiene poder. Vamos a hacer un Padre Nuestro, vamos a meditar un Padre Nuestro por esa persona. Le va a dejar las dos gomas pintadas ahí, hermano. No, ese chisme se va a acabar ahí mismo, ¿eh? O porque, ¿qué le parece a usted si lo llamamos? Vamos a llamarlo para hablar con él. Para que usted me diga delante de él y hablemos con él. Se acaba el chisme. El justo se verá libre del peligro, en su lugar caerá el malvado. Cuando los impíos hablan, tratan de destruir al prójimo. La sabiduría de los justos le permite liberarse de ello. El que camina en esa justicia, el que camina en esa sabiduría de Dios. Cuando les va bien al justo, la ciudad se alegra. Cuando los malvados pierden, hay fiesta. Oiga, hermano, hay funerales que usted dice, pero ¿y quién fue que se murió? ¿Y quién fue que se murió? ¿Y todos estos carros? ¿Y toda esta gente? Y hay personas que lo entierran hasta la ciudad a veces, porque ni la familia va al funeral. Eso se oye fuerte, pero es la realidad. Cuando le va bien al justo, la ciudad se alegra. Cuando los malvados pierden, hay fiesta. La ciudad prosperará mientras los justos la bendigan. Este mundo prosperará mientras nosotros, como instrumento y canal de la bendición de Dios, bendigamos. Bien decir de Dios a los demás, bien decir a los demás de Dios. Eso es bendecir. La ciudad prosperará mientras los justos la bendigan, su ruina se deberá a las intrigas de los malvados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Libro de los Proverbios, capítulo 11, versículo del 1 al 11. Vamos a orar con el mismo libro de los Proverbios, pero ya en el capítulo 30, versículo del 7 al 9. Escribe este texto bíblico por ahí, mi querido hermano y hermana, para que cuando te levante sea una oración de ti y de mí para Dios. Lo voy a repetir. Capítulo 30 de Proverbios, versículo del 7 al 9. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos, mi querido hermano y hermana. Pidamos a Dios Padre en el nombre de Jesús, en su Santo Espíritu, por la intercesión de nuestra Madre María Santísima, que nos cubre con su santo manto, que estas palabras, como se hizo vida en el vientre virginal de nuestra Madre María, porque el Espíritu Santo descendió sobre ella y el poder del Altísimo le cubrió con su sombra, que así también nosotros, que en esa pila bautismal donde fuimos bautizados, el Espíritu Santo descendió sobre nosotros y el poder del Altísimo nos cubrió con su sombra para salir de esa pila bautismal regenerado en Cristo, revestido de Cristo y como hijos e hijas de Dios,
que estas palabras se hagan vida en cada uno de nosotros. Dos cosas te pido, Dios mío, no me las niegue hasta el día de mi muerte. Aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des ni pobreza ni riqueza. Dame solo mi ración de pan. Porque con la sabiduría podría dejarte y decir, pero ¿quién es Dios? ¿Quién es Yahvé? Y en la miseria podría ponerme a robar, lo que sería deshonrar el nombre de mi Dios. Señor, dos cosas te pido. Dios mío, no me las niegues hasta el día de mi muerte. Aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des ni pobreza ni riqueza. Dame solo mi ración de pan. Dame lo que necesito. Dame lo que necesito para agradarte, no lo que yo quiero para perderme. Dame todo que sea según tu voluntad, Señor. Porque con la abundancia podría dejarte y decir, pero ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién es mamá? ¿Quién es papá? ¿Quién es mis hermanos? No necesito a nadie. Yo soy rico. Y en la miseria podría renegar de ti, podría ponerme a hacer cosas injustas, lo que sería deshonrar el nombre de mi Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, la paz y el amor de Dios colmen tu vida, tu casa, tu familia, tu hogar, tus planes y tus proyectos. Nuestros planes y nuestro proyecto estén fundamentados sobre esa roca firme que es nuestro Señor Jesucristo. Recordemos siempre que nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y así como empecé pidiendo a Dios en el nombre de Jesús, que en su Santo Espíritu tú puedes experimentar ese abrazo del amor de Dios, te abrazo en el amor de Cristo y doy gracias a Dios por ti, porque tú, tu vida, tu existir, para mí, y yo sé que para muchas personas, es un inmenso regalo del amor de Dios. Tu vida es un regalo del inmenso amor de Dios. Comparte el mensaje. Un santo y bendecido día. En la paz del Señor, para ti y todos los tuyos.